ese mismo señor fue el que impulsó un proyecto de unir el puerto de La Paloma con Rio Grande do Sul en Brasil. O sea, querían conectar a Brasil, porque en aquel entonces Brasil no tenía puertos de ultramar y lo que se pretendía era sacar la producción del sur brasilero por el puerto de La Paloma. Fue un proyecto que fracasó también rotundamente, porque la empresa de ese señor Farquhar, que era una empresa que operaba en todo el mundo, no era solamente acá, él era dueño de la Brazil Great Southern, que era la que estaba del otro lado. O sea, lo que quería era unir sus dos empresas, pero el imperio Farquhar dio quiebra en Estados Unidos, ¿no? En el año 1914. Entonces todas las empresas que tenía a lo largo del mundo quebraron. Después él volvió al ruedo, pero ya nunca más en Uruguay. En el año 14 se terminó su vínculo con el Uruguay, y el ferrocarril La Paloma Rocha, que era la empresa Uruguay Railway, quedó abandonada. El ferrocarril Empalme Olmos Maldonado quedó abandonado también. El Estado lo compra en el año 1919 con una deuda atroz. Tuvo que hacerse cargo de la deuda con los que habían construido la línea, y logró conectar, digámosle, desde San Carlos, logró expandir un ramal hasta una estación nueva que se creó, que se llamaba kilómetro 144, y de ese 144 era donde salía una línea nueva que comunicó el ramal el ex ramal Empalme Olmos Maldonado con la línea que había quedado entre Rocha y La Paloma. O sea, se logró unificar esos dos ramales y logró expandir desde Maldonado hasta Punta del Este, a donde se llegó el 1 de enero de 1930. Entonces, toda esa parte, la parte del este, pasó a ser del Estado. El ferrocarril central se encargaba de la línea Montevideo-Rivera, Montevideo-Minas, Montevideo 33 y 33 Río Branco. Era construida por el Estado pero operada por el ferrocarril central. Y Nico Pérez Melo, que era donde empezaba la línea que iba a 33, la operaba el ferrocarril central. Nico Pérez Melo era una línea que se construyó como una línea precaria. Se consiguió en aquel entonces una autorización para poder construir las estaciones con un nivel más bajo, eran estaciones de zinc, porque era una línea que tenía muy poca importancia económica. Y lo otro que fue propiedad del central también eran los ferrocarriles del oeste. Los ferrocarriles del oeste también empezaron como un proyecto independiente de Medici y Juan Lacase, que comenzaron la construcción de los ferrocarriles en lo que era Puerto del Sauce, lo que ahora es el pueblo de Juan Lacase, desde Juan Lacase hasta San José. Y ahí la empresa fue vendida al central, y el central lo que hizo, ya tenía conectado 25 de agosto con San José, y lo que hizo fue expandir desde Malabrigo, lo expandió a Colonia del Sacramento. En el año 1900 fue que llegó a Colonia, y en el 1901 llegó a Mercedes. Eso también lo operó el central. Básicamente la red fue esa. Lo otro que me faltó decir era el ferrocarril Durazno-Trinidad, que fue un proyecto de índole americana, basado en un proyecto de un ingeniero local, que él creó el proyecto en 1892. Él falleció, no pudo ver jamás concretado nada de su proyecto. La viuda vendió el proyecto por allá por el año 1906, creo que fue, lo vendió a un grupo inversor americano, que creó la empresa PATCO, Pan American Transcontinental Railway. Lo que pretendía hacer el PATCO era unir, por medio de un puerto de aguas profundas que se iba a instalar en Colonia, un puerto de ultramar, pretendían unir Colonia, lo que hoy en día es Colonia del Sacramento, con Valle en Brasil.
El proyecto ese fue un fracaso rotundo y lo único que se llegó a construir fue Durazno Trinidad. Como la empresa se fundió, fue el Estado también el que la adquirió. Básicamente el Estado se encargaba de las empresas que daban quiebra. La otra empresa que me faltó era el Ferrocarril del Norte, de la barra de Santa Lucía. Fue la primera empresa que pasó a manos del Estado en el año 1915. Ahí fue que el Estado empezó a tener ferrocarriles. Entonces, el Estado se encargaba de las empresas que daban quiebra, las refinanciaba y las operaba, digámosle, cumpliendo una función social, no tanto una función económica, sino una función social, ya que las empresas de capitales extranjeros no querían hacerse cargo de empresas que no fueran rentables económicamente. En la década del 20, las 3 empresas del litoral pasaron a ser del Ferrocarril Central, o sea, el Ferrocarril Central las absorbe. Nunca figuraron en actas como que eran del Central, eran empresas satélite. O sea, hasta el año 1949, las 4 empresas del litoral, el Midland, Noroeste, Norte y el Quaraín International Bridge Company, permanecieron como empresas independientes, pero eran administradas por el Ferrocarril Central. Originalmente cada una tenía un administrador, después pasaron a ser 2 administradores, al final pasó a ser una para las 3 y al final el administrador estaba en Montevideo y comandaban desde Montevideo las 4 empresas del litoral si contamos el puente. En el año 1949, cuando esas empresas son nacionalizadas dentro de la órbita del Estado, llegaron al año 49 siendo independientes, a pesar de que eran todas del mismo grupo accionario. Lo hacían así por un tema contable. El Ferrocarril Central, incluso las diferentes líneas que tenían eran empresas independientes. Ya al final era toda, o sea, las líneas eran todas del mismo central, pero las 4 empresas del litoral mantuvieron toda la vida la independencia hasta la creación de la empresa nacional. En el año 1949, por medio de la deuda que el Reino Unido había contraído con el Estado uruguayo por la exportación de materias primas a Gran Bretaña en época de la Guerra Mundial, lo que se hizo fue un acuerdo interno dentro de Inglaterra donde todas las empresas de capitales extranjeros que estuvieran instaladas a lo largo del mundo fueran vendidas a los estados de las diferentes nacionalidades y después los temas internos se arreglaban puertas adentro en Inglaterra. Fue la manera de Inglaterra de erradicar la deuda externa que se generó por concepto de la guerra y después se arreglaron internamente ellos con o sea, le dijeron ustedes vendan sus propiedades en el extranjero y nosotros después nos arreglamos con ustedes puertas adentro. Entonces, por ese negocio fue que en Uruguay la empresa Sociedad Comercial de Montevideo, que era la empresa de tranvía eléctrico, que había absorbido en el año 1926 a la empresa alemana, que era la Transatlántica, se la queda el Estado. El Estado en el año 47 había absorbido a 2 empresas de ómnibus, que era la AMSA y la TUSA, que eran 2 competidoras que competían por el transporte de Montevideo con CUTSA. Se fusiona la AMSA, la TUSA y la Sociedad Comercial de Montevideo, se fusionan todas juntas dentro de la órbita municipal y se crea la AMDET. La empresa de aguas corrientes se absorbe por el Estado también y se forma la OCE. Y en el tema de los ferrocarriles, el Estado, como ya tenía empresas ferroviarias de su propiedad, que era la Administración de Tranvías Administración Nacional de Tranvías y Ferrocarriles del Estado, se crea una segunda empresa que era el Ferrocarril Central Nacional ahora, que lo que hizo fue absorber a todas las empresas de capitales ingleses que al año 49 no pertenecían al Estado. Entonces, desde el año 1949 al año 1952 existieron 2 empresas estatales de ferrocarriles. El Ferrocarril Central del Uruguay para las empresas recién nacionalizadas y la Administración Nacional de Ferrocarriles y Tranvías del Estado para las empresas que ya eran propiedad estatal antes de la nacionalización del 49. En el año 1952, esas 2 órbitas estatales de ferrocarriles se fusionan y se forma AFE, que nace en julio de 1952. ¿Te parece dejarlo para el próximo programa? No solamente la fundación de AFE, sino también el hecho de comenzar a
hablar un poco también de las estaciones, ¿no? Que se van formando y que también le dan dando vida a los distintos pueblos que hoy perduran sin el pasaje del tren. ¿Te parece? Exactamente. Sí, muy bien, con todo gusto.